Ah, quiero ministrarte algo especial esta noche para que pueda alentar tu corazón. ¿Te parece? Y si traes donde anotar, bueno, para que anotes todos los versículos, prepara tu corazón principalmente. ¿Qué te parece si antes de leer la Biblia oramos para que el Señor hable a nuestro corazón? Que toda carga que podamos tener en el corazón, todo aquello que podamos tener en nuestra mente, no estorbe para que la semilla caiga en buena tierra. ¿Cuántos quieren que la semilla caiga en buena tierra? Si cae en buena tierra, ¿qué dice la Biblia? Dará fruto al 100 por 1. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias Señor. Gracias Señor. Estamos dispuestos para ministrar tu palabra, dispuestos para recibir tu palabra. Señor, gracias por la iglesia, gracias por los que están conectados. Señor, te pedimos que tú hables a nuestros corazones. Abrimos nuestra mente, Señor, nuestro corazón, Señor, para que la semilla sea plantada. No permita, Señor, que los problemas, las angustias, Señor, las dificultades que pasamos día a día estorben el crecimiento de la semilla. Señor, hoy nos conectamos, Señor, por tu Espíritu a tu palabra, la palabra que da vida, que sale de tu boca y no regresa vacía, sino que cumple el propósito por la cual es enviada. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7, vamos a leer la escritura y quiero ministrarte esta palabra. ¿Cuántos saben que en la oración hay poder? Hay poder en la oración. Y entre más difícil se ponga la situación, más tenemos que orar. Yo fui enseñado de esta manera. En donde yo he crecido espiritualmente, a mí me enseñaron que poca oración, poco poder. Mucha oración, mucho poder. La iglesia primitiva inició en un tiempo de oración. Mira en el libro del Pentecostés, libro de Hechos, en el día del Pentecostés, Hechos capítulo 2, la iglesia estaba orando. En un tiempo de oración se levantó un avivamiento. Y la iglesia en estos tiempos tiene que seguir orando. La oración es la llave que nos da acceso a los recursos del reino de Dios. Tú oras, es esa llave que se introduce en el cielo y abre las ventanas para que venga la bendición sobre tu vida. Alguien diga amén, por favor. Cuando tú oras, ponme atención, cuando tú oras, metes el acceso directo a las cosas celestiales, a las cosas del reino de Dios. La Biblia dice que Él nos dará de acuerdo a las riquezas de su gloria. Mira lo que dice la Biblia: Él nos dará de acuerdo a las riquezas de su gloria. Y sabes, la Biblia desde el Antiguo Testamento y más el Nuevo Testamento nos motiva a orar. El apóstol Pablo dice: orar sin cesar. Tenemos que estar orando continuamente. El profeta Daniel dice que él oraba 3 veces al día. Abría sus ventanas cuando le era prohibido orar al Dios de los cielos. Estaba prohibido. El rey Nabucodonosor había dado un edicto que cuando se escuchara la música en Babilonia, todos tenían que adorar la estatua. Pero sabes, había un hombre que confiaba en el poder de Dios, en el Dios del cielo, y él abría sus ventanas exponiéndose a la muerte, pero él no doblaba sus rodillas a la imagen. Él no adoraba a los dioses ajenos, sino que él oraba al Dios del cielo, de la tierra y de todo lo creado. ¿Por qué? Porque en la oración hay poder. Inclusive cuando no venía la respuesta, dice la Biblia que Daniel oró y Dios le escuchó y dijo: el príncipe de Persia está estorbando, pero yo envío a mi ángel para que lleve la bendición, para que lleve el recurso. Dios, escúchame bien, Dios envía solución, Dios envía la respuesta y utiliza los ángeles a tu favor. Aquellos que oran, aquellos que claman, clama a mí y yo te responderé. La oración tiene poder. Y hoy más que nunca tenemos que estar orando.
Han denominado a la oración en estos tiempos como el patito feo, porque muchos no quieren orar. Muchos dicen que es muy pesado orar. No, no es pesado, es un deleite. Es un deleite hablar con el Padre Celestial. Es un privilegio que tú y yo tenemos, el platicar con Dios. Entonces, ya entendemos que la oración tiene poder. ¿Quieres que se abran las puertas de los cielos, las ventanas de los cielos? Ora. Ora. Ponte en acción. Ponte a orar. Pero ¿sabes qué pasa cuando en esos tiempos de oración y clamamos al Señor? Ya entendemos que la oración abre el cielo, pero cuando demora la respuesta, cuando no vemos respuesta, ¿cómo nosotros respondemos? Y es ahí donde muchos batallan. Muchos desisten la oración porque no miran la respuesta inmediata. ¿Estás conmigo? ¿Por qué? Porque somos impacientes. Yo les he enseñado en estos últimos días, inclusive en los devocionales, una vez que tú dejas la carga en Dios, lo siguiente es esperar. Pacientemente esperé al Señor. Diga conmigo, paciencia. Paciencia es una virtud que debemos de desarrollar como creyentes, porque es parte del fruto del Espíritu Santo. ¿Estás conmigo? Pero como todo lo queremos a la prisa, todo lo queremos a la ya, y no. Dios nos escucha. Dios te escucha. Su oído dice que no se ha alejado, su brazo no se ha cortado, dice la Escritura. Él escucha tu oración, pero va a haber momentos donde la respuesta quizá va a demorar poquito, pero sabes, va a ser para probar nuestra fe, va a ser para probar nuestro carácter, va a ser para probar nuestra paciencia. Pero ahí es donde muchos fracasan. Ahí es donde muchos dicen, no, esto de la oración no creo. Ahora, ¿qué pasa también cuando nosotros oramos? Le pedimos a Dios y no responde de acuerdo a lo que nosotros queríamos. Esa es otra parte. ¿Estás conmigo? Esa es otra parte. Te estoy hablando de diferentes aspectos de la oración, la importancia y diferentes aspectos, antes de comenzar con este pasaje que te voy a soltar. Porque oramos, pedimos, pero a veces no recibimos como nosotros queríamos. ¿Estás conmigo? ¿Qué actitud tomamos cuando pasa eso? Muchas veces tomamos la actitud de un niño inmaduro. Es que yo quería de esta forma. Escucha, no va a ser de acuerdo a como yo quisiera, va a ser de acuerdo a la voluntad del Padre. Y eso, ¿sabes? Se comprende cuando tú maduras en tu vida espiritual. Entonces, ya hablamos acerca de la importancia de algunos factores así rápido. La oración, hermanos, debemos de aplicarla al día a día. Y mira lo que dice Mateo 7. Ahora sí, lee conmigo. Vamos a leer el versículo 7 y el versículo 8. Amén. ¿Estás aquí? Dice así la Escritura: pedid y se os dará. Lee conmigo, por favor. 1, 2, 3. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. Una vez más dice: porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca y el que llama. Hasta ahí. Tremenda palabra nos da el Señor. Tremenda palabra. Aquí habla de 3 aspectos. Primero, menciona pedir. Segundo, menciona buscar. Tercero, llamar. La oración tiene esos 3 aspectos. Tú pides, tú buscas, tú llamas. ¿Estás acá? Pero solamente me quiero enfocar en el pedir. Y en el versículo 8 Jesús dice: porque todo aquel, o sea, no solamente unos cuantos, sino todo aquel que ha creído en el poder de la oración, todo aquel que se acerca a Dios, todo aquel, o sea, no queda decir: es que a mí Dios no me escucha.
No queda decir es que quizá conmigo es diferente. Dios solamente escucha cierto tipo de personas. No, dice, porque todo aquel que pide, recibe. Tú pides, tú recibes. Esto es importante. Jesús nos enseña que tenemos ahora una entrada al Padre, nuestro Padre. Y Él sabe nuestras necesidades. Él sabe cuál es tu necesidad en este momento. Es más, la Biblia dice, todavía no está la palabra en mi boca y tú ya la conoces toda. Uno como padre aprende a desarrollar, ¿verdad?, esa intuición, por decirlo así, ¿verdad? O ese discernimiento, y uno mira al hijo y sabe qué situación está pasando, ¿cierto o no? Un padre desarrolla eso. Uno lo mira y dice, algo necesita. Bueno, nuestro Padre sabe qué necesitamos, pero Él quiere nuestra colaboración. Él quiere que nosotros le pidamos a Él. Es un privilegio que Él nos ha dado. Pídeme, pídeme, dice el Señor. A Él le agrada la iglesia que ora y que le pide que le muestre su gloria, que le pide los milagros, que le pide que se abran los. Dios te dice, pídeme. O sea, mira lo que Dios nos está diciendo esta noche. Pide. ¿Qué sería que alguien importante llegara esta noche, alguien adinerado, y que te dijera eso? Pídeme. ¿Qué harías? Inmediatamente sacas la lista, ¿cierto o no? Ahora Dios, escucha, Dios no tiene recursos limitados. Los recursos del cielo son ilimitados y están para sus hijos, están para los que creen, están para los que piden. Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6, mira lo que dice el versículo 32. Mateo 6:32, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. El Padre sabe tu necesidad. Para Él no es que diga, es que no, ignoré lo que tú necesitabas. No, Él sabe que lo más íntimo, Él sabe que es lo que necesitas. Y esas son las palabras de aliento y de ánimo que nos da el Señor Jesús a través de su palabra. Eso nos tiene que despertar para levantarnos, hermanos, como una iglesia de oración. Estamos tomando tiempos de oración ahora en estas 3 semanas que se suspenden los servicios dominicales. El día de ayer estuvimos aquí orando. El día de mañana va a haber otro tiempo. A lo mejor mi error fue que dije ciertos grupos, ¿verdad? Pero no, está abierto a toda la iglesia. Porque en los momentos más difíciles es cuando más tenemos que orar. Es cuando más tenemos que estar buscando, estando llamando también. Entonces vente el día de mañana. El Señor sabe cuáles son nuestras necesidades, pero en el versículo 33 nos da la clave. El Señor dice, yo sé que necesitas, pero primero busca el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán. ¿Cuántos quieren las añadiduras? Dios quiere darte añadiduras. Dios es un Dios que añade. Escucha lo que te estoy diciendo. Dios es un Dios que añade. Que añade lo que necesitamos. A eso se refiere el capítulo 6. Está hablando de las necesidades del ser humano. Pero cuando nosotros no vamos al Padre, ¿qué hacemos? Nos afanamos, nos ponemos ansiosos. Pero el Señor dice, no hagas como ellos. No hagas como los gentiles. Los gentiles son los que no conocen a Dios. Tú y yo conocemos a Dios porque somos sus hijos, y si hijos también somos herederos. Escucha. Y dice, Dios sabe lo que necesitas, pero hay algo, hay una cláusula que quizás no la leemos, y es primero busca el reino. Busca. Y una vez que buscamos en oración, entonces Dios promete darte la añadidura.
el pan que tú necesitas, la sanidad que tú necesitas, la restauración que tú necesitas, el milagro que tú necesitas. Él promete añadir a tu vida y serás como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Así lo dice la Biblia. Alguien diga amén, los que tienen fe. Atrévete a orar, atrévete a creerle a Dios. No veas la oración como una carga, no veas la oración como algo pesado. Míralo como el mayor privilegio que Dios nos ha dado, que ahora tú y yo podemos platicar con Él. Podemos hablar con el Dios que creó los cielos, las estrellas, las Pleiades, dice el profeta Isaías. Ese Dios de grandeza nos escucha. Él nos escucha y tiene cuidado de nosotros. Jesús enseña a pedir. Jesús dijo: pide y se te dará. Ahora, hay tres cosas importantes en el pedir. ¿Cuántos quieren aprender? Tres cosas importantes en el pedir. La primera, anótalo, Juan capítulo 14, el versículo 13. Tres cosas importantes en el pedir. ¿Sabes? Quizá tú y yo tenemos un mal concepto de lo que es pedir. ¿Sí lo pueden poner, por favor? Juan 14, versículo 13. Tenemos un mal concepto, porque cuando éramos niños quizá nosotros pedíamos algo a nuestro padre y quizá tu papá te dijo: quítate, no tengo. Y muchos fuimos marcados de esa manera. Quizá nosotros nos acercábamos a nuestro padre para pedirle algo y decía: no, no estés dando lata, hazte para allá. Y ahí queda marcado el corazón. Pero quiero decirte algo esta noche: nuestro Padre Celestial no es así. Él quiere que te acerques a Él y le pidas. Él tiene la puerta abierta a ese lugar secreto. Ahora, el pedir, como lo enseña Jesús, pide y se te dará, tiene tres aspectos. El primero: y todo lo que pidieres al Padre en su nombre. Número uno, anota: debo de pedir en su nombre. Debo de pedir en el nombre de Jesús, porque dice: todo lo que pidas al Padre en mi nombre, o sea, en el nombre de Jesús, dice: lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Pedimos en el nombre de Jesús. ¿A quién le pedimos? Al Padre. Jesús es claro, ¿verdad que sí? Sí le pedimos a Jesús, Jesús o Espíritu Santo, sí, ¿verdad? Porque Él es el mismo, ¿verdad? Pero Jesús fue claro, dice: todo lo que pidas al Padre, porque el Padre es la fuente. ¿Y en qué nombre? En el nombre poderoso de Jesús. No hay otro nombre dado a los hombres. Así dice la Biblia, el libro de Hechos, capítulo 4. No hay otro nombre. Es ese nombre que nos da entrada al Padre. Cada vez que tú mencionas el nombre de Jesús, estás teniendo acceso a las bóvedas, vamos a decirlo así, a las bóvedas celestiales. ¿Estás conmigo? Pedir en su nombre. No es el nombre de otra persona o de una imagen, no, es el nombre de Jesús. Número 2, Mateo 21, 22. La segunda cosa importante para pedir, ya te enseñé la primera. La primera es: pide en el nombre de Jesús. Pide en el nombre de Jesús. Y mira, aquí vienen las segundas dos cosas importantes del pedir. Y todo lo que pidieres, ¿en qué? La primera, pido en el nombre de Jesús. La segunda, lo tengo que pedir en oración. En oración. ¿Ves cómo la Biblia nos enseña? Pide en oración. Diga conmigo: oración. Una vez más, oración. Dicho sea de paso, esto lo anunciaron en la televisión. Y lo digo para que, bueno, no haya ese pretexto del domingo. Los domingos no podemos tener por el momento los servicios.
con alabanza y con predicación, ¿verdad? Eso ya quedó claro. Pero sí, el gobierno, nuestras autoridades autorizaron que permanezcan abiertas las iglesias para que tú puedas venir aquí y orar. Así que no hay pretexto para que el domingo digas: ay, pues entonces ¿a qué voy a la iglesia? A orar. A orar al Padre. Qué mejor que venir y orar al Padre celestial, porque todo lo que pidiereis. Pastor, ¿y la palabra no va a predicar? Pues la ves llegando a tu casa, te pones y lo puedes mirar. Así que espero que el domingo puedas estar aquí orando. Eso no lo impidieron, dijo, pueden venir y pueden orar. Y para no hacer tanta aglomeración de personas, va a haber un tiempo a las 9 y uno a las 11. Así que ya hay 2 tiempos. Y después de que se levante esto de la suspensión de los domingos, se va a quedar 2 servicios. El primero a las 9 y el segundo a las 11. O sea, Dios es tan bueno que permite que los templos no se cierren. Sí. Y que tengamos esa oportunidad y venir y orar. ¿Cuántos van a venir el domingo? Levante la mano, ¿cuántos van a venir el domingo? A las 9 y a las 11 de la mañana. Tú puedes determinar en qué tiempo vienes. Este domingo hubo personas que vinieron y estuvo un grupo de personas orando. Y es importante, hermanos, orar. La iglesia primitiva oraba unánime. O sea, estaban en un mismo sentir. Fluían, hermanos, en la oración. Entonces, pide en el nombre de Jesús. Segundo, pide en oración. Y tercero, ahí mismo dice, pide creyendo, es decir, teniendo fe. Esas son las 3 cosas que Dios nos enseña para pedir. 3 ingredientes que tiene el pedir. Pide en el nombre de Jesús, pide en oración y pide creyendo, pide en fe. No seas como aquellos que oran y una vez que oran se van con la misma duda y dicen: ¿quién sabe si Dios lo hará? No, cuando tú oras al Dios de los cielos, cuando tú oras al Padre, le dejas tu carga, tú terminas la oración y sales con la firme convicción de que Dios hará de acuerdo a su perfecta voluntad. ¿Estás conmigo, amada iglesia? Porque la verdad, hay muchos que oran, pero una vez que salen del cuarto de oración siguen dudando. Entonces no estás cumpliendo lo que la Biblia dice. Tú tienes que creer, porque para el que cree todo le es posible. Las cosas que para los hombres son imposibles, dice, para Dios no, porque para Dios todas las cosas son posibles. En esos tiempos tenemos que movilizarnos a orar, porque Jesús nos dice: tú oras en mi nombre. Perdón, tú pides en mi nombre, tú pides en oración, tú pides en fe, tú recibirás. Tú recibirás. Todo aquel que pide, recibe. Ahora, aquí entra la otra parte. Tenemos que aprender a pedir, porque en el pedir está el dar, ¿verdad que eso lo utilizamos? ¿Verdad que sí? O sea, tenemos que aprender a pedir. Muchas veces no vemos la mano de Dios obrar porque no pedimos correctamente. No pedimos y tenemos que aprender. Mira lo que dice Santiago capítulo 4. Santiago capítulo 4, el versículo 3. Santiago capítulo 4, el versículo 3. Pedís y no recibís. Pides y no recibes. A muchos así les pasa. Piden, no reciben y dicen: ¿por qué no recibo? Es que la oración no es cierto. Es que es puro cuento eso, es pura pérdida de tiempo. No, y dice: pides y no recibes. Hay un por qué. Porque pides mal. Muchas veces no recibimos porque no estamos pidiendo bien. La oración, hermanos, déjame revelarte algo. ¿Va? ¿Estás conmigo? Te voy a revelar algo. Jesús, en Mateo capítulo 6, le preguntan acerca de la oración y Jesús les dice: cuando oren, oren de esta manera.
Padre nuestro que estás en el cielo. ¿Estás conmigo? Ahí lo dice en Mateo. Cuando oren, oren de esta forma. Hay una manera que debemos de orar. O sea, la oración no es nada más me aviento y le pido. No, hay que saber pedir. Hay que saber pedir. Y dice, no tienes o pides pero no tienes, no recibes porque pides mal. Porque muchas veces, escucha lo que dice la Biblia, muchas veces pedimos eso para gastar en nuestros deleites. La oración tiene que estar coordinada a la voluntad de Dios. Que todo lo que tú pidas esté alineado, coordinado, de acuerdo, en armonía, como tú lo quieras decir, a la voluntad de nuestro Padre Celestial. No para nuestros deleites. Y muchas veces tenemos que analizar qué es lo que estamos pidiendo. Tenemos que ver qué intención hay en nuestro corazón. ¿Por qué estoy pidiendo esto? ¿Estás conmigo? Hay muchas cosas que ciertamente las pedimos solamente para nosotros, para un bienestar propio. Sí. ¿Cuántos no han pedido ser prósperos? Llegan aquí, llegan sin nada. Pastor, ore por mí porque no tengo trabajo, porque esto, porque me ha ido mal. Y uno comienza a orar. Pero una vez que recibe la bendición, se apartan de Dios. Sí ha pasado eso. Y no solamente eso, sino que a veces vienen en matrimonios destrozados, Dios los restaura, pero una vez que los restaura, se van. Entonces no había una correcta intención en el corazón. Por eso dice, pides y no recibes, porque pides mal. La oración, hermanos, tiene que cooperar para los asuntos del reino de Dios, para el cumplimiento de su voluntad. Lo voy a mencionar una vez más. La oración tiene que cooperar para el cumplimiento de los propósitos de Dios en nuestra vida. Así que desde ahora en adelante estoy seguro que vamos a analizar bien qué estamos pidiendo. Analiza cuántas cosas no hemos pedido equivocadamente. Analiza. ¿Cuántas veces no le hemos pedido cosas a Dios solamente por algo personal o una intención muy personal que no está ni siquiera de acuerdo a la voluntad del cielo? Por eso Santiago revela esa parte. Pedimos mal. Mateo 18, mira lo que dice. Mateo capítulo 18. Yo creo que muchos están diciendo, con razón no he recibido. Con razón no he recibido. Pues claro. Hay cosas, hermanos, que yo he aprendido en mi corta vida y en mi corta experiencia como creyente y en el ministerio, a no pedirlas simplemente. He aprendido a decir, ¿para qué se lo pido? Si es algo muy acá, muy que no está de acuerdo ni a su voluntad y que no está de acuerdo ni a sus planes. Es un asunto mío. Pero a veces, ¿qué pasa? Nos aferramos, nos aferramos, nos aferramos. Y es ahí donde nos damos topes sobre la pared. Y luego llegas aquí todo chipotudo. Ay, pastor, me dio. Llegas todo chipotudo. No, hay cosas que en realidad no ni siquiera necesitamos pedirlas porque no están de acuerdo a la voluntad de Dios. Y lo sabemos. Lo sabemos. Sabemos, pero ahí vamos, ¿no? Desde ahora en adelante pide todo de acuerdo a su voluntad y que esté de acuerdo a sus planes y a sus propósitos. Mateo capítulo 18, el versículo 19, mira lo que dice. Otra vez, diga esa parte, otra vez os digo. Una vez más fuerte. O sea, mira lo que dice Jesús, otra vez os digo. Esa parte a mí me gusta mucho. Que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre. O sea, mira cómo Jesús dice a sus discípulos y los motiva a que pidan, pero tienen que pedir de acuerdo a las cosas o de acuerdo a la voluntad del cielo. Esto es de verdad importante. Ahora,
Mateo 7, regresa a Mateo 7, ahora el versículo 11. Mateo 7, el versículo 11. Pues si vosotros siendo malos, palabras del Señor Jesús, si nosotros siendo, dice, si ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre que está en los cielos, ¿qué dará? No, vamos, dígalo más fuerte, ¿qué dará? Buenas cosas. ¿Ves cómo Dios te dice, pide, pero lo que pidas esté de acuerdo a los propósitos celestiales, a los propósitos del cielo? ¿Sí? Y dice, y Él te va a dar buenas cosas, no malas, no feas, buenas cosas. ¿Pero a quiénes? A los que se las piden. Y ya entendemos que pedir pues en realidad no es tan sencillo ahora que hemos visto los versículos, que tenemos que pedir correctamente. Pero aún así el Señor deja la puerta abierta. Pide. Mira lo que dice Juan capítulo 16 versículo 24. Juan capítulo 16 24. Este es uno de los mensajes que te mencioné antes de comenzar la predicación, que el Señor me dijo, habla esto a mi pueblo, porque Él quiere responder tu oración. Gracias por el entusiasmo. Él quiere responder a tu petición. Y por eso fui obediente y te estoy hablando este mensaje de parte del Señor. Él me dijo, dile a mi pueblo, a los que están conectados, también esta palabra es para ti. Pide. El Señor quiere bendecirte. El Señor quiere darte buenas cosas, pero tenemos que aprender a pedir bien. No pidas para tus deleites. No pidas para tus intereses personales. Pide para que el nombre del Señor sea glorificado. Juan 16, 24, mira, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. O sea, mira lo que les menciona a sus discípulos, hasta ahora nada habéis pedido. Una vez más te enseñé las tres cosas importantes del pedir: pedir en su nombre, pedir en oración y pedir creyendo. Y aquí dice, no has pedido nada en mi nombre. Pide, dice, pedir y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Él quiere completar tu gozo. Él quiere que tú camines gozoso en el camino del Señor. No que andes todo agobiado y todo. ¿Qué es lo que hemos visto en estos últimos meses? Pastor, es que usted no sabe los problemas que yo estoy atravesando. Pues tú tampoco conoces los míos. Y estoy hecho del mismo material que tú. La diferencia es que yo he aprendido a pedirle a mi Padre. Y cuando yo le pido de acuerdo a su voluntad, ¿qué crees? Mi gozo está cumplido. ¿Ves cómo el Señor en realidad, aún en los tiempos difíciles, quiere darnos su gozo? Que no andemos con la cabeza hacia abajo, en depresión, en tristeza, en angustia, en ansiedad. Él quiere darnos su plenitud. Él es nuestro Padre. ¿Acaso tú permites que tus hijos anden así todos? Tú inmediatamente corres a su auxilio, ¿cierto o no? ¿Verdad que sí? ¿Qué está dispuesto uno como padre a hacer por sus hijos? Lo que sea, ¿cierto o no? Claro, hay momentos donde los dejamos para que aprendan, pero uno como padre siempre está ahí. Y si el hijo necesita, ¿qué le dice uno? Hijo, yo estoy contigo. Cuenta conmigo incondicionalmente. ¿Cuántos son de esos padres que le dicen a sus hijos, cuenta conmigo incondicionalmente? Y así dirán lo que sean de nuestros hijos. Nosotros decimos, yo estoy con él, porque él es mi hijo. Imagínate el Padre. Él quiere ayudarte, Él quiere bendecirte. Pero tenemos que aprender a pedir bien. Y dice, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pastor, pero sí le he pedido, pero no le has pedido correctamente. Ese es el asunto. Entonces, cuando tú comienzas a pedir correctamente, usando el protocolo correcto que la Biblia nos enseña, entonces el Señor va a responder para que tu gozo sea cumplido, tu gozo esté completo. No a medias. No a medias, completo, porque las cosas que Dios hace no las hace a medias, las hace bien. Las hace bien. Entonces, hay muchos que al no recibir desisten la oración. Y dicen, no, mejor cuando alguien no ora,
comienza a operar en su propia prudencia, en su propia sabiduría. Cuando alguien deja de orar es porque dejó de confiar. La oración es una señal de confianza que tenemos hacia nuestro Dios. ¿Estás conmigo, amada iglesia? Cuando tú oras al Padre de acuerdo a su voluntad, tú le estás mandando una señal. Esa señal llega al cielo y ¿sabes qué dice? Estoy confiando en ti. Aunque la higuera no florezca y aunque los campos no den su fruto, yo con todo esperaré en el Señor. Señor, oro porque estoy confiando en ti. Pero cuando muchos dejan de orar, porque hay gente, cristianos, que dejan días, semanas, meses sin orar. Yo sé que podrán decir, pero mi corazón está con Dios. Y podremos decir lo que sea, pero Jesús nos enseña que los hijos oran al Padre. Cuando tú dejas de orar es porque ya estás confiando en ti mismo y vas a buscar tus propias soluciones y vas a buscar tus propios recursos. ¿Y sabes en qué vas a caer? En el síndrome de Jonás. Mira lo que le pasó a Jonás. Comienzas a buscar tus propios recursos y al final terminan en un problemón. Y mira, Jonás estando en el vientre de ese gran pez, ahí dice que comenzó a orar. Ahora sí al Dios del cielo. Hay muchos que hasta que están en lo profundo del mar dicen, ay Señor, ahora sí ayúdame. Lee la historia de Jonás. Ahí en el vientre del pez fue cuando dijo, Señor, ayúdame. Pero ¿por qué llegar hasta ese grado? Cuando Dios dice, el que a mí viene yo no le echo fuera. ¿Por qué llegar a ese grado cuando Dios te dice, ven, yo quiero ayudarte? Yo estoy contigo para sanarte, para restaurarte, para fortalecerte. Él es la fuente de todo. Pero ¿sabes qué es? Nuestra necedad. Somos necios. Otra palabra sinónimo de necedad, tercos. Somos tercos y decimos, no, yo lo puedo arreglar, no, yo puedo salir adelante. No, escucha, necesitamos la ayuda de nuestro Padre Celestial. Porque tarde que temprano te vas a cansar, tarde que temprano se te van a agotar los recursos, no vas a saber qué hacer. Por eso Jesús, aún estando momentos antes de ir a la cruz del Calvario, cuando llegan a tomarlo preso, escucha, cuando llegan a tomarlo preso, un hombre saca una espada, uno de sus discípulos, y corta la oreja a uno de los romanos. Y Jesús inmediatamente dijo, hey, espérate, si no es el asunto. Yo puedo ordenar, dice, que el Padre envíe multitudes de ángeles a mi ayuda. ¿No lo dijo así el Señor? ¿Pero qué dijo? No es así. Y estando en el momento de más angustia de nuestro Señor Jesús, lo vemos orando. Lo vemos orando en el momento más difícil. Y muchos en el momento más difícil dicen, ¿cómo voy a estar orando? Yo tengo que hacer algo. La oración es hacer algo. Hola. Y Jesús ora al Padre y le dice a sus discípulos, a los más allegados, les dice, anda y oren ustedes también. Vamos a orar juntos. Y cuando regresa Jesús, los encuentra dormidos. Eran de Topo Chico. Aleluya. Porque si son muchos, hermanos, se duermen en la oración. Pues si te duermes en la predicación, dile, hola, te lo dijeron a ti. Estaban dormidos, hermano. Imagínate cómo se ha de haber sentido el Señor Jesús en el momento más difícil de su vida. ¿Qué hubieras sentido tú? Yo no se hubiera agarrado a patadas. No sé, imagínate, estoy pasando el momento de angustia que tanto que dice que el sudor eran como gotas de sangre. Era tanta la presión que sentía el Señor Jesús. Él sabía lo que iba a pasar en la cruz del Calvario. Y él se estaba negando a su voluntad y estaba aceptando la voluntad del Padre. Y los discípulos, y les dice, no pueden velar conmigo una hora, pero sí podemos ver toda la serie de Selina.
Aleluya. Y no le cambies, dijo aquel predicador, ¿verdad? No le cambies. Y si puedes ver una película Titanic, quién sabe cuántas horas dura, ¿verdad que sí? Y si podemos ver un partido de fútbol sin dormirnos. Hola. Si podemos hacer otra actividad. Pero la oración no. La oración no le vemos la importancia. ¿Estás conmigo? Los discípulos dormidos. Así muchos están en la iglesia. Yo oro en mi casa. No, no te creo. No te creo. En la casa es bien difícil. Y más en estos tiempos. No sé si sea nada más yo, pero nada más entró diciembre y me dio un hambre a toda hora. ¿Verdad que sí? Y nada más estoy pensando en el café, estoy pensando en el panecito, estoy pensando. Hoy entré y miré las cobijitas esas que están trayendo. Trae tu cobija. No para que te duermas aquí, no, trae tu cobija para dar. Ay, pastor, ya me da chance. La hermana me hubiera dicho, pastor, no, trae una cobija para dar, porque vamos a salir a dar. Miré las cobijitas, estábamos los colaboradores. Porque hoy cumplió años Grace, la hija del pastor, ¿cómo se llama? Iván. Y ya, un pastelito y eso, ¿no? Y yo miré las cobijas y dije, ay, órale, ¿quién trajo las cobijas? No, pues una hermana. Gloria a Dios. Y ahí voy yo y me acerqué. Dije, ay, tan buenas estas para ahorita. Dije, ay, tan buenas con estas te tapas. Y me imaginé yo tapado con. Porque ahorita están los tiempos así. Por eso el Señor dice: rueguen para que la venida del Señor no sea en invierno. Porque Jesús mismo sabe que en estos tiempos, hermano, de frillito, lo que menos queremos. Aleluya. Entonces, la iglesia tiene que estar orando. Sí. Y el día de mañana espero y esté aquí llena la iglesia. Mira, Romanos 8:26. Romanos 8:26. Ya vamos terminando. ¿Cuántos están siendo bendecidos con esta palabra? De igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Escucha, el apóstol Pablo sabía, a veces no es tan fácil el pedir. No es tan sencillo el pedir. Y más cuando entendemos que tiene que ser ligado a su voluntad, porque ahí ese es otro punto. El saber su voluntad. Pero Pablo dice, no pedimos como conviene. No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. El Espíritu Santo, hermano. A veces no sabemos cómo pedir, pero el Espíritu Santo nos guía y nos rescata y dice, no, hombre, le tengo que ayudar porque si no, este tremendo lo que está pidiendo. ¿Verdad que sí? Yo muchos de los salmos imprecatorios que hay ahí en la escritura, imagínate David orando: Señor, agarra a mis enemigos, quiébrale los dientes. ¿Sí lo has leído? No falta el otro hermanito que ore: ay, pues si David oró así, yo también voy a Señor, al pastor, para que no ande echando esas prédicas. Y el Espíritu Santo, imagínate si lo que pidiéramos, dos de ustedes ya anduvieran chimuelos. Pero el Espíritu Santo dice: no, no es así. Déjame pedir correctamente, ayudarle. Es el Espíritu Santo, hermanos. El problema, hermanos, voy terminando, es que tenemos que aprender, porque imagínate si Dios respondiera a nuestras oraciones. Anota la cita, primer libro de Reyes 19:4. Imagínate, fíjate, vamos a ver una oración que si Dios hubiera respondido. Primer libro de Reyes 19. Porque la Biblia también me enseña que hubo profetas, hombres de Dios, que no supieron o no sabían lo que estaban pidiendo. Primer libro de Reyes 19:4. Mira, y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro. ¿Y qué dice? Y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Imagínate que si Dios le responde esa oración. Hasta a los hombres de Dios les pasaba. Porque a veces somos movidos por nuestras emociones.
Hola. Somos más emocionalistas que espirituales. Y las emociones son traicioneras. Las emociones tienen que estar gobernadas por el Espíritu Santo. Aquí vemos a este profeta así pasando una prueba. Y en medio de la prueba a veces uno dice cada barbaridad. Dice cada cosa en oración. Y aquí el profeta le dijo: Señor, ya quítame la vida. Imagínate que el Señor le hubiera dicho: va, hecho. No, Señor, no te quitaba. No. Por eso es importante pedir correctamente. Otro versículo, Jonás capítulo 4, el versículo 3. Jonás capítulo 4, el versículo 3. Jonás capítulo 4, el versículo 3. También vemos a Jonás, lo que hablaba hace un momento. Ahora pues, oh Jehová, está orando: te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. ¿Tú crees que Dios le iba a responder eso? Y todavía le dice: ¿para qué te enojas, Jonás? Bájale 2 rayitas. Porque a veces, hermanos, oramos de verdad con acá en el corazón hay algo que no, nuestro corazón tiene que estar sano para poder pedir, para poder interceder. Tenemos que tener un corazón sano. ¿Cuántos dicen amén? Por último, Lucas capítulo 9. Lucas capítulo 9, mira lo que dice el 51 al 56. Cuando se cumplió el tiempo en que había de ser recibido arriba, firmó su rostro para ir a Jerusalén. Y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron a una aldea de los samaritanos para hacerles preparativos. Mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Versículo 54. Viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron: Señor, fíjate, cuando lo rechazan, dice: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Mira lo que querían pedir. ¿Cómo ves los hermanitos pidiendo, verdad? Señor, pedimos fuego para que aprendan. Yo le he dicho a mi esposa que yo he aprendido, hermanos, esto de la oración, porque años atrás, cada barbaridad que pedía. Y la iglesia no respondía. Y soy: Señor, trata con la iglesia. Y Señor, no, ahora no, ahora ya de otra manera. Bueno, Dios, me estás formando, me estás ayudando. ¿Y sabes qué pido? Que Dios tenga misericordia, que Dios te ayude y te bendiga. Y aquí vemos estos dos discípulos. Vemos estos dos discípulos: Señor, ¿quieres que mandemos? Y que mandemos, o sea, ¿quieres que yo ordene que descienda fuego del cielo como hizo Elías? Siguiente versículo. Entonces Jesús los mira. ¿Y qué les hizo? Les reprendió. Les reprendió diciendo: ustedes no saben de qué espíritu son, andan en otro canal. Muchos así, hermano, quieren orar, pero están conectados en otro canal. Tienes que estar en el canal correcto. Lo que les dice: tú no sabes de qué espíritu eres, estás operando en un espíritu que no es el correcto. ¿Cómo estás pidiendo? Si Jesús vino a salvar, dice la Biblia, no, Él no vino a condenar, Él vino a salvar, y tú me los quieres echar al fuego. Hola. Imagínate cómo a veces somos. Y ellos querían pedir eso. Muchas veces así oramos por nuestra familia. Pues qué mala onda, ¿no? Y no se quiere convertir. Señor, trata con él y envía las 10 plagas de Egipto para que aprenda. Espérate, pues que no, Dios tiene misericordia. Porque mejor no oras: Señor, atráelo con cuerdas de amor. Señor, habla su corazón, toca su... Pero no, a veces somos como Jacob y con Juan. Sí. Imagínate que si Dios respondiera a esas oraciones cuando hacemos por los perdidos o por ese familiar que no entiende. Hola. Dice el Señor: tú no sabes qué espíritu. El último versículo 56. Porque el Hijo del Hombre no ha venido a perder las almas. Oye, tú las quieres mandar al infierno. ¿Al infierno? Que claro que hay una realidad de eso, que el que muere sin Cristo pues se va al infierno. Pero el Señor quiere que todos sean salvos. ¿Estás conmigo? Dice: no vine para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Como Jesús les dijo: no, vámonos, usted va a hacer un desastre aquí. Ahora entiendes por qué dijo: primero les doy al Espíritu Santo. Porque si estos levantan la iglesia sin el Espíritu Santo, ¿de qué desastre van a hacer?
Amada iglesia, Dios quiere responder tus oraciones, pero debemos de pedir correctamente. Y mira, el último ejemplo, segundo libro de Crónicas 1, segundo libro de Crónicas capítulo 1, el versículo 7 al 12. Aquí vemos el claro ejemplo de lo que es pedir correctamente. Salomón, diga conmigo, Salomón es puesto como rey y tenía, hermanos, de verdad una gran tarea. Los zapatos que le dejó su padre David estaban grandes. Sí, le dejó unos zapatos grandes para llenarlos, porque David fue un buen rey conforme al corazón de Dios. Y Salomón es puesto como rey, y Salomón dice que comienza a adorar a Dios, comienza a ofrecer sacrificios. Eso, hermanos, es el protocolo para entrar a la presencia de Dios. Eso es interesante. Y un protocolo, hay que saber cómo. Entra por sus puertas con acciones de gracia, por sus atrios con alabanza. Pero a veces llegamos a Dios así como, dame esto, espérate, tranquilo. Salomón comenzó adorando, comenzó ofreciéndole a Dios. Y dice, y aquella noche apareció Dios a Salomón y le dijo, ¿qué le dijo? Pídeme lo que quieras que yo te... ¿Cuántos quieren que Dios se le aparezca así en un tiempo de oración y te diga eso? Oye, yo quisiera eso, hermanos, que Dios me dijera, Víctor, pídeme lo que quieras que yo te dé. Siguiente versículo. Y Salomón dijo a Dios, tú has tenido con David mi padre gran misericordia, y a mí me has puesto por rey en lugar suyo. Siguiente. Confírmese pues ahora, oh Jehová Dios, tu palabra dada a David mi padre, porque tú me has puesto por rey sobre un pueblo numeroso como el polvo de la tierra. El siguiente. Mira lo que pide. Dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Si Dios se nos aparece en este momento y si nos dice, pídeme, estoy seguro que la mayoría no pediríamos lo correcto. La verdad, no pediríamos lo correcto. Salomón pudo haberle dicho, Señor, dame fuerza, coraje, armas, ejércitos para dominar a mis enemigos. Él pudo haber dicho, Señor, dame riquezas, gloria y fama para que teman mis enemigos. No, él dijo, Señor, dame sabiduría y ciencia. Siguiente versículo. Y Dios dijo a Salomón, mira, por cuanto hubo esto en tu corazón y no pediste riqueza, bienes o gloria, ni la vida de los que te quieren mal, ni pediste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar a mi pueblo sobre el cual te he puesto. Versículo 12. Sabiduría y ciencia te son dadas. Y también, escucha, y también, esto me gusta a mí, y también te daré, no las pediste. Y qué padre es cuando te da hasta lo que no pides. Dice, también te daré, no estaban en tu corazón, pero también te daré riquezas, bienes y gloria como nunca tuvieron los reyes que han sido antes de ti, ni tendrán los que vengan después de ti. Salomón pidió correctamente. Dios quiere que su pueblo le pida, pero debemos de tener corazones conectados a su voluntad. Desde ahora en adelante, amada iglesia, sigue pidiendo. Es más, todos los días tenemos la oportunidad de pedir y Dios nos dice, pídeme. Pero también tenemos que echarle un ojo a nuestras intenciones, un ojo a nuestro corazón. ¿Por qué pido esto? Si es solamente para deleites personales, hazlo bolita y tíralo.
No lo guardes esto luego, no lo guardes. Desecha toda mala intención en el corazón y busca todo lo que sea agradable a Él, todo lo que honre su nombre, todo lo que sea para que el nombre de Dios sea glorificado. Eso pide. Ponte sobre tus pies.